antes que nada quiero agradecer la invitación. Cuando me invitó Carlos, yo ahora que voy a platicar. Y pensando, les vengo a hacer una propuesta. Perdón que me pare aquí, pero como soy profe, no me sé estar sentado. Yo soy esencialmente profe. Nada más. Bien, 500 años de la primera capilla, la relación de Bernal. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con nuestra historia? Víctor Hugo, en Los Miserables, es una gran novela, que por cierto, las películas se quedan muy chiquitas, hay que leer la novela, es muy buena novela. La gran novela, en mi opinión, la gran novela católica del siglo XIX es Los Miserables. Tiene una serie de reflexiones siempre, Víctor Hugo, históricas, urbanas, en fin, muy interesante. Y hay una que particularmente me llegó, en donde él está hablando de la historia de Francia y hace un reclamo vehemente cuando dice: ¿por qué nos quieren obligar a querer a unos y a odiar a otros? Ese reclamo que le hace. ¿Por qué no puedo amar a todos los que han construido a Francia con todas sus contradicciones? ¿Por qué no puedo amar a San Luis, rey de Francia, y al mismo tiempo amar a Napoleón, que forma parte de esta misma historia? Y ese reclamo viene a nosotros. ¿Por qué nos quieren obligar a tomar partido en la historia, que en lugar de entender nuestra historia, que tantas lecciones importantes tiene, incluso para nuestro tiempo? De esto les quiero hablar. No es ningún secreto que vivimos tiempos difíciles. Sus expresiones son múltiples. Vemos por doquier la acción del crimen organizado, dramática en estos momentos. Tráfico de armas y de drogas, el comercio de seres humanos, la explotación sexual de niños y niñas, guerras de baja intensidad que son el botín de los mercaderes de las armas legítimas e ilegítimas, grandes persecuciones religiosas, el genocidio contra cristianos en Medio Oriente, grandes persecuciones de baja intensidad contra los creyentes, desprecio a las minorías de distinto signo, el terrorismo, la falta de respeto a la vida desde su primer momento hasta la muerte natural, el desprecio y agresividad contra las mujeres, más tantas cosas que estoy seguro que muchos de ustedes podrían agregar. Me quedo corto, pero todo esto sucede en México. No estamos hablando de otro lugar. Estas manifestaciones tienen por común denominador el desprecio a la vida y la dignidad de las personas, de todos los seres humanos. Hasta conformar, este desprecio va conformando una propuesta muy clara, es una propuesta cultural. A veces camina por vías legales, a veces camina por vías ilegales, pero finalmente es una cultura que se ha formado en México y mientras no lo encaremos así, no lo vamos a entender. Que el Papa Francisco ha llamado la cultura del descarte. Nuestra crisis de humanidad, que es esta gran cultura del descarte, está asociada con varios fenómenos que estamos viviendo hoy en día. La dictadura del relativismo, la desconfianza en la razón, el síndrome de la conciencia fragmentada, la renuncia a la responsabilidad de proteger, el fetichismo de la ley y el colonialismo ideológico del pensamiento único, como lo ha llamado el Papa Francisco. La crisis que nos agobia hoy en día sí tiene solución. Y una de las soluciones más importantes o de las que nosotros los historiadores podemos aportar es recuperar la memoria. Nos han obligado a pelearnos con nuestra propia historia y así nadie puede recuperar la memoria.
Y si no recuperamos la memoria, nos pasa como a aquel adulto que en un ataque de amnesia se queda sin futuro, se queda sin presente, porque no logra recordar su pasado. Le pasa lo que al cristiano que se desprende de su memoria y se pierde del mundo. Recuperemos la memoria. De eso les quiero hablar en los próximos minutos. Para recuperar la memoria, lo primero que tenemos que ver es esta crisis de humanidad, que es la cultura del descarte, que ya se instaló en nuestro país, que no es una excepción, es nuestra vida cotidiana. No sucede entre narcotraficantes, no sucede en el metro. Alce la mano de aquí el que no sale de su casa con miedo a que le pase algo. Quiero insistir solo en 3 aspectos de la crisis para entender cómo podemos recuperar la memoria. Elementos de nuestra crisis son la dictadura del relativismo, que llamó Benedicto XVI, y es esta idea que en nuestro tiempo se ha impuesto de que la razón es incapaz para acceder a la verdad en manera alguna. No hay una relación entre la razón y la realidad. Por lo tanto, solo queda el sentimiento y la subjetividad. Cualquier predicado que se diga sobre esta realidad depende del consenso de un grupo, es una construcción cultural al gusto del consumidor y en el mejor de los casos obedece a algún tipo de consenso. El dominio de esta construcción social como sucedáneo de la verdad y la internalización del sentimentalismo y del subjetivismo como sustitutos de la razón es lo que conocemos como la dictadura del relativismo. Ahora, el principal daño que nos está haciendo y que está en esta raíz de crisis de humanidad es que hemos perdido la confianza en la razón para reducirla a su mínima expresión, a simple razón instrumental tan propia del paradigma positivista y tecnocrático. A eso se reduce la razón. En la desconfianza nos hemos vuelto incapaces de comprender la realidad en toda su complejidad y en toda su riqueza, sustituyendo la deliberación, el diálogo, el discernimiento y la búsqueda común con la mediocridad de la corrección política dictada por el grupo dominante. Y ya sabemos que el grupo dominante tiene sus propias reglas de corrección política, a veces contrarias al del otro. Cualquier diferencia de opinión con los parámetros de la corrección en ese momento en boga será tildada de intolerante, corrupta o fija. Como antes era tildada de lo que quiera. La dictadura del relativismo encierra la razón en las mazmorras del sentimiento y la desconfianza y se torna esto en su más cruel carcelero. ¿Esto qué provoca? Una razón enferma, lánguida, debilitada, autorreferencial, enferma, incapaz de relacionarse con la realidad. El Papa Francisco ha insistido mucho en la pobreza que engendra la autorreferencialidad. Esto es a lo que llamamos la ideologización de las cosas. La desconfianza en la razón provocada por esta dictadura del relativismo genera el divorcio entre la realidad que vivimos y la razón que nos permite comprenderla y por lo tanto buscar soluciones viables. Esta desconfianza en la razón provoca que siempre existan otros datos. O sea, entendamos la dimensión de la gravedad de este problema. Y no lo digo porque no siempre tiene otros datos. Lo digo porque los gobiernos anteriores también tenían otros datos, pero nunca la realidad, nunca lo que golpeaba, lo que la razón indicaba. Ahora bien, si la verdad no se puede alcanzar por la deficiencia de la razón y cualquier predicado al respecto es relativo a la percepción, entonces nada cierto podemos decir de nuestra humanidad. Y si nada cierto podemos decir de nuestra humanidad,
podemos hacer de ella lo que se nos pegue nuestra regalada gana, incluso eliminarla. Y aquí entro al tercer elemento que me parece que está en lo más profundo de nuestra crisis cultural, de la cultura del descarte, que es el síndrome de la conciencia fragmentada. Nuestra limitación para conocer la realidad nos incapacita para entender aquello que nos constituye como una sola humanidad, comprometiendo seriamente la conciencia que tenemos de nosotros mismos y con ello nuestras relaciones humanas. Genera este fenómeno que yo llamo el síndrome de la conciencia fragmentada. Miren, es muy común hoy en día escuchar a grandes pensadores, políticos, distinguidísimos jueces, ministros de la Suprema Corte, opinadores, filósofos, científicos, atribuir los problemas a la violencia que nos agobia a una profunda crisis de valores. La frase es muy linda, es que todo es una crisis de valores. Al final, todo se atribuye a un origen axiológico, a una carencia de valores éticos ordenados a la bondad. Estas declaraciones son ciertas, sí, tenemos una crisis de valores, pero son profundamente limitadas para comprender nuestra realidad. La crisis de valores no es la causa, sino la consecuencia de la falta de conciencia sobre el valor de la vida y la dignidad humana. Los valores que orientan nuestra existencia dependen de la relación que establecemos con otras personas. Son el resultado de lo que nosotros consideramos que el otro ser humano, el prójimo, dice el Evangelio, es. Si entendemos que ese otro prójimo es persona plena de vida y dignidad, entonces la relación tiende a sustentarse en un trato digno, en el respeto a su humanidad, también cuando estamos en desacuerdo. Es muy fácil respetar cuando estamos en acuerdo, pero cuando estamos en desacuerdo, si yo veo a la persona más allá de sus condicionantes, habrá un trato de respeto. Pero si la relación tiene como base el llano interés individualista, entonces tiende a juzgar a otro en función de la utilidad que le reporta. Cuando la comprensión de la integridad de nuestra condición humana se rompe, entonces nuestra conciencia se fragmenta y caemos en graves contradicciones. Por ejemplo, resulta incoherente defender la dignidad de discapacitados, ancianos y enfermos, que siempre es muy bueno, al tiempo de aceptar la eutanasia cuando la vida ya no merece ser vivida. En aras de un sentimentalismo que se confunde con la verdadera compasión. Palabras de Francisco. Como tampoco podemos condenar la violencia contra las mujeres y al mismo tiempo aceptar su cosificación mediante la prostitución y la pornografía, incluso si son voluntarias y legales. Es la degradación de la persona a objeto, como tanto ha insistido en filosofía de la persona, de una profunda raíz católica, uno de cuyos máximos exponentes es Emmanuel Mounier. Quiero referirles un ejemplo de unas declaraciones de un ministro de la Suprema Corte de México, quien afirmó que no bastaba la condición de humano para ser considerado como persona digna de ser protegida por el derecho. En otras palabras, sugirió dejar en manos del Estado, es decir, en una decisión del Poder Legislativo y Judicial, el determinar qué seres humanos merecen ser protegidos y cuáles pueden quedar en la indefensión. Un claro ejemplo de conciencia fragmentada cuya consecuencia es la deshumanización de algunas personas o grupos de personas al grado de hacer posible el ataque legal contra sus vidas. Sus dichos, con ser terribles, no merecieron el rechazo de sus colegas ni comentario alguno de intelectuales o políticos. Ejemplo como lo anterior abunda en nuestra cultura. Lo importante es entender que una conciencia fragmentada no puede apreciar de manera integral el valor de los seres humanos y, por ende, se muestra limitada para articular una clara e inequívoca defensa de las personas acorde a su valor único, maravilloso e irrepetible.
Bueno, Doc, y tanto rollo, ¿qué tiene que ver con la conquista? ¿No? ¿Qué tiene que ver 400, 500 años después? Tiene que ver absolutamente todo. Insisto, ¿quién en su sano juicio puede negar que el mundo actual se encuentra en medio de una crisis de humanidad? Y México da un aporte altamente significativo, ¿sí? Ya somos el país con más muertos por encima de Siria, en fin, somos el primer lugar. La violencia se ha transformado en cultura y el problema está en que nos hemos olvidado del valor de la persona. Le hemos convertido al ser humano en un simple objeto. Sinaloa, la matanza de la familia de Lavón. Y la única preocupación es ¿qué dijeron las redes y la prensa? Y la única preocupación es qué bueno que no me tocó a mí. Y la única preocupación es es que eran gringos. Sinaloa. Todo el debate gira en torno a cuándo dijo quién qué cosa. Y los 12 muertos, ni quién se acuerda. ¿Sí me explico? No es un problema de gobierno, es un problema de cultura. Bien, ¿qué tiene que ver entonces? Miren, este es el mejor momento para recordar la memoria y reconciliarnos con nuestra historia. Una oportunidad para recordar con humildad las grandes enseñanzas de la tradición humanista que evocan los nombres de Fray Antonio de Montesinos, Fray Bartolomé de las Casas, Fray Francisco de Vitoria, Don Vasco de Quiroga, Fray Juan de Zumárraga, Fray Bernardino de Sahagún, Fray Julián Garcés, entre muchos otros como representantes de varias generaciones de teólogos, juristas, sacerdotes, obispos, misioneros y laicos, que dieron inolvidable batalla en defensa de la humanidad, del ser más desprotegido entonces que fueron los indios. Así en los albores de la conquista y colonización de América, como a lo largo del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y seguimos. Y entre ellos, por supuesto, Fray Alonso de la Veracruz, que no es para presumir, pero es quien dio la primera cátedra de lo que hoy es la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquellas generaciones representan, sin duda alguna, una de las páginas más gozosas de la milenaria historia del cristianismo, entendido este cristianismo como humanismo integral, según la caracterización que en su momento hiciera Jacques Maritain de lo que es la religión católica. Jacques Maritain, uno de los grandes filósofos católicos del siglo XX, representante de esta gran filosofía de la persona y de lo que fue el neotomismo, arquitecto infatigable de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Para encontrar un camino cierto que nos permita salir de la crisis de humanidad que nos agobia en México, de esta cultura del descarte, y así superar con esperanza el laberinto de nuestra sinrazón, tenemos que recuperar la memoria. En esta recuperación de memoria, les invito a reflexionar sobre la situación que enfrentaron estos hombres y mujeres y cómo enfrentaron el problema y lo resolvieron. Nunca a la perfección. El enemigo de la razón es el puritanismo, que por cierto hoy campea fuertemente en nuestro país, al grado de que es imposible el contacto y el diálogo, porque el puritanismo es una conciencia encerrada en sí misma que imposibilita ver al otro. Y por eso siempre tengo otros datos. Bien, el momento del contacto, del encuentro, del encontronazo, de como le quieran llamar, ¿sí?,
La pregunta más importante de la empresa de descubrimiento, conquista y formación de la nueva sociedad era la siguiente: ¿quiénes son estos seres que hemos encontrado? ¿Quiénes son? ¿Son humanos o no son humanos? Y si son humanos, ¿qué tipo de humanos son? En estas preguntas se jugó toda la historia del virreinato y nuestra propia historia. La respuesta inmediata: sí son humanos. Entonces el debate era: ¿qué calidad de humanos son? Si son humanos llamados a una servidumbre natural, los podemos esclavizar y los podemos matar. Si son humanos, pero incapaces por su razón de encontrar esta verdad que puritánamente yo les presento y les revelo, entonces los puedo matar. Eso fue la colonización calvinista en Norteamérica. Todas estas personas que fundaron lo que hoy es México dieron una respuesta distinta. Y la respuesta que dieron para defender radicalmente la humanidad plena del indio. Todos tenemos que recordar la Bula Sublimis Deus de Paulo III, 1536, donde excomulga a todos aquellos que no consideraban plenamente racionales y libres a los indios, como un resultado de una lucha de varias generaciones. ¿Cuáles son estos aspectos? Y es lo que quiero invitarles a recuperar la memoria, para que vean que la crisis que ellos estaban enfrentando era infinitamente más grave que la que estamos enfrentando nosotros. Era el colapso de una civilización para formar una nueva realidad. Ellos fincaron su esperanza y su gran lucha para generar todo lo que conocemos como el derecho indiano en los siguientes pilares. No hablaré de todos, solo de algunos. El derecho natural, la búsqueda de la unidad en la diversidad y la responsabilidad de proteger al más débil y frágil de la sociedad. El derecho natural, entendido como aquello que cada ser humano es y está llamado a ser, cuyo núcleo es el respeto a la vida y la dignidad de la persona. No se trata de justnaturalismo acartonado y codificado de las revoluciones burguesas del siglo XIX, finales del XVIII, sino del dinámico derecho que era necesario encontrar así en lo común de la humanidad como en la diversidad de cada historia personal de los distintos pueblos y de cada individuo, emanada de un ejercicio constante de la razón, en cuya virtud los seres humanos eran capaces de crear un orden social bueno y justo. La pregunta del derecho natural básico es: ¿qué necesita esta humanidad, esta sociedad, este pueblo, esta persona en este momento para mejorar como persona, para mejorar como sociedad en pos del bien común? Esa era la pregunta. No era un código, era un ejercicio permanente de la razón. Por eso Vitoria podía decir que cada quien tenía un derecho natural personal en un momento determinado de su vida, compartido con un derecho común para toda la humanidad. Lo que hicieron ellos fue, frente a los argumentos de la explotación, de la inferioridad del indio, pusieron: somos una sola humanidad y todos tenemos la misma dignidad. Segundo, la búsqueda de la unidad y la diversidad. Si es así esta búsqueda de eso que nos une como humanidad y dignidad, la diversidad se va a expresar de manera explosiva. Y fueron generando un orden jurídico a nuestros ojos extraño, pero en su propio contexto, con grandes aportes que fue el derecho indiano, en donde cada grupo social, cada persona tenía ciertas condiciones que le daban ciertos elementos necesarios para la protección de su persona dentro del orden jurídico y judicial. Una de las expresiones más acabadas de esto fue precisamente
el Juzgado General de Indios, tan propio de la Nueva España, que llenó de, en el buen sentido de la palabra, privilegios procesales y de consideración a los indios, que podían tener jurisdicción por cualquier vía, que protegió su vida, sus bienes y su propia existencia. Y otra de las expresiones, ¿sí?, fue la protección permanente a todas las personas frágiles y débiles que necesitaban especial protección, y que había un término genérico que las envolvía a todas, que era la persona miserable, es decir, aquella persona que tiene una condición de necesaria consideración por su situación de fragilidad, que no dependía nada más de la pobreza económica. Y el otro elemento que les permitió dar una propuesta para salir de esa crisis y construir una nueva sociedad, que es lo que necesitamos en México, fue su profunda, irrenunciable e inquebrantable confianza en la razón, entendida como el don que permite buscar la verdad, la bondad y la belleza y la justicia, así en el interior de cada ser humano como en la sociedad y en la historia. Encontrar un sentido de trascendencia, un diálogo constante entre la razón y la fe. Para ello, el encuentro entre las razones de la razón y las razones de la fe era la expresión más acabada de la búsqueda de la verdad. Nosotros como Iglesia tenemos amnesia. Y la amnesia no es en la consideración del ser humano como una persona digna. No. La Iglesia se ha convertido ya en esta humanidad prácticamente en la única defensora de la dignidad humana sin condiciones. No podemos recuperar la memoria porque nosotros estamos separando la relación entre la fe y la razón. Nosotros lo estamos separando. Nosotros somos los que hemos arrinconado la fe a la vida privada. Nos creímos ese cuento y por lo tanto hemos debilitado profundamente nuestra razón. Por eso no entendemos como Iglesia. Veamos. Hace 500 años tenían perfectamente claro que la realidad es el mapa en el cual vivimos. La realidad existe, punto. No depende de mi subjetividad, la realidad está ahí. La razón es el don que me permite leer ese mapa, ese mundo en el cual me muevo. Y la fe es la brújula que me permite encontrar un rumbo cierto para moverme en esa realidad que mi razón me presenta. Recuperemos la memoria y entendamos como entendieron hace 500 años, que solo poniendo en contacto la fe y la razón, entendiendo que lo que es de razón es de fe y lo que es de fe es de razón, aunque me brinque el cerebro, solo así vamos a poder recuperar la memoria. Recuperar la memoria no es recuperar las efemérides de la historia. Recuperar la memoria es recuperar nuestra capacidad de plantarnos frente a una realidad de crisis. Poner en juego todas nuestras capacidades como personas y como Iglesia y dar un aporte cultural, como fueron capaces de dar ese aporte cultural los indios sabios de Tlatelolco, los grandes misioneros, los grandes obispos e infinidad de laicos, hombres y mujeres que enfrentaron los grandes retos de su tiempo y supieron construir una sociedad nunca perfecta, pero sí mejor que la que podían tener en el momento de la conquista. Muchas gracias.